Muy buenos días a todas las personas que lentamente comienzan a acompañarnos en este nuevo programa de Conexión a Mamás. Hoy es sábado, un sábado precioso, lleno de lluviecita, de agüita, que refresca la ciudad de Medellín desde Colombia. Sábado 9 de agosto, ya son las 7 de la mañana y estamos con ustedes como todos los sábados acompañándolos con un nuevo tema que hemos estado preparando con mucho cariño, con mucho amor. Quiero darle la entrada a mi compañera de la mesa de trabajo, Mariana. Mariana, muy buenos días. Buenos días, Andreita, ¿cómo amaneces? Bien, gracias a Dios, con mucho frío. Está haciendo mucho frío en Medellín. Está frío desde anoche. Anoche estaba haciendo bastante frío, así que en esta fría mañana nos calentaremos entre nosotros y quienes se conecten para disfrutar de este programa que está preparado con mucha dedicación y creo que con mucho interés porque es un tema bastante actual. Así es, Mariana, es un tema que a veces lo escuchamos en la radio, en podcast, en las redes sociales, pero no logramos profundizar como en estos temas. Por eso lo hemos traído. Hoy vamos a estar hablando acerca de la salud mental en la familia. ¿Qué hacer o qué haríamos si un familiar está lidiando con problemas de salud mental? Muchas veces nos llenamos de preguntas y decimos, pero ¿cómo lo acompañamos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le hablamos? ¿Qué hacemos si no quiere ir a consulta? ¿Cómo podemos identificar si esta persona está teniendo problemas en su salud mental? Porque aunque después de pandemia se han quitado muchas telarañas que habían alrededor de la salud mental, pues todavía la gente sigue teniendo estigmas y tabús alrededor del tema de la salud mental. Así que es un tema que vamos a estar trabajando en esta mañana y invitamos a todas las personas que ya comienzan a conectarse y que ya comienzan a seguirnos en esta mañana para que nos comenten, nos hagan comentarios, por favor, escríbanos desde dónde se están conectando en este sábado. Estamos en Feria de Flores aquí en Medellín. ¿Cómo estará el clima en las otras ciudades de Colombia y del mundo? Sí, por favor, escríbanos de donde estén, nos saludan y también tomen notas de sus preguntas e inquietudes porque con seguridad, con la ayuda de Dios, podremos dar respuesta. Estoy segura que hay muchísimas preguntas alrededor de este tema. Muy bien. Mari, ¿qué te parece si hacemos la conexión más importante del día, nuestra conexión con Dios? Vamos a inclinar el rostro, las personas que nos están viendo, si nos quieren acompañar, y los que nos ven en diferido, ¿por qué no? También lo pueden hacer. Si están manejando, por favor, en diferido, No, no los cierren ojos. los ojos, no. Acompáñenos con los ojitos abiertos. Maneja. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido y bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos diste durante esta semana. Gracias, Señor, por la lluvia que nos acompaña hoy, por el sol y porque sabemos que estás con nosotros en medio de las dificultades, en medio del dolor, pero también en medio de la alegría, en medio de la abundancia. Queremos pedirte, Señor, que este programa sea de bendición para las personas que tú necesites que lleguen. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Andreita, este tema creo que toca más familias de las que uno se imagina, porque siento que es un tema de esos que uno podría decir en algún momento de la vida, esto jamás podría llegar a mi familia, esto jamás podría tocar. Pero es un tema que está tocando más familias de las que creemos, que se ha vuelto pan de cada día en muchos hogares y que a veces nos pasa a nosotros, pero ni lo reconocemos, no nos damos cuenta de estos signos de alarma y en muchas ocasiones tal vez no tenemos claridad o nos da vergüenza o nos da pena reconocer qué pasa en nosotros o en nuestra familia. Entonces quisiera empezar con esta primera pregunta porque creo que es momento en que quienes estamos escuchando, quienes nos oirán en diferido, puedan identificar. Y vamos de una vez con la primera pregunta. ¿Cómo reconocer las señales de alarma de problemas de salud mental en un familiar? Y yo le añadiría, o en nosotros mismos. O sea, cuéntanos de esas señales de alarma. Esa pregunta es importante porque uno pensaría que esos síntomas de alarma son síntomas muy desbordados, muy grandes y demasiado evidentes.
y a veces los síntomas no son tan evidentes, esos signos de alarma no son tan evidentes. Pero esa pregunta también es importante porque las investigaciones siempre han mostrado que entre más temprano se logre identificar la aparición o la probabilidad de la aparición de un trastorno mental, de una enfermedad mental o una situación mental para ser solucionada, mayor es la probabilidad de recuperación de la persona. Entonces, si yo logro identificar en mis hijos, en mi esposo, a tiempo estos primeros síntomas, estos primeros signos, y puede llegar a tener una intervención temprana adecuada, lo que se considera en las investigaciones es que en el 70% de los casos, después de una buena intervención, hay menos probabilidad de recaídas o de que los trastornos se manifiesten de manera más compleja o sencillamente el malestar emocional se manifiesta de manera mucho más compleja. Entonces, por eso es importante comenzar a identificarlos a tiempo. ¿Cuáles son como esas señales que van a aparecer? Hay señales emocionales, hay señales conductuales y hay señales cognitivas, ¿sí? Entonces, a nivel emocional, vamos a encontrar síntomas o señales, ¿sí? No lo vamos a decir como síntomas, sino como señales, porque lo vamos a observar en las personas con las que nosotros vivimos. Una tristeza persistente por mucho más de 2 semanas. Y cuando digo una tristeza persistente, nosotros hemos trabajado mucho el tema de las emociones aquí desde el año pasado. Esa tristeza viene y aparece, es una emoción que aparece por instantes durante el día, puede aparecer y se va, dura un minuto, 2 minutos, la sensación o si hay una situación pues molesta, puede durar una tarde, una mañana, un día, hasta 2 días. Pero imagínate esa sensación de tristeza que persiste un día, 2 días, 3 días, y no hay como ese espacio de descanso, como que es que hace 2 días estuve triste, pero ya hoy me siento como bien y ya me recuperé 2 días, estoy como bien, y luego volvió a aparecer la tristeza, pero ya tenía como 2 días que estaba como bien. No es persistente, no hay esos espacios de descanso, sino que es persistente, la tristeza, entonces la sensación de vacío, la sensación de agotamiento y se va alargando por más de 2 semanas. Esa tristeza no pertenece a un duelo, no es porque la persona está en un proceso de separación o porque se le murió un familiar o un ser querido o perdió un trabajo, no es por una pérdida, no hay una pérdida que podría justificar esa tristeza. Y no quiere decir que la persona cuando está en duelo no necesite ser atendida y escuchada, sí, pero hay una explicación clara de por qué esa sensación y también hay que atenderla. Pero esta tristeza que yo les menciono cuando hay un tema de salud mental es una tristeza que no está asociada a una pérdida y que se mantiene todo. Entonces tú te despiertas y te sigues despertando con la sensación de vacío y de angustia con la que te acostaste a dormir. Entonces, lloraste en la noche, te quedaste dormida triste y en la mañana es la misma sensación, triste, llorando, como si el sueño no hubiera generado esa reparación y ese descanso. Esta sensación, dime, Mari. Es decir, André, no hay una causa. O sea, No, aparentemente no hay una causa. O puede ser un montón de situaciones que llevan. exactamente, también. Puede ser que no haya una causa. Cuando no hay una causa, es porque esa tristeza nos está detonando que hay algo orgánico en el cuerpo que está pasando. Algo orgánico en mi cuerpo que se está manifestando a través de la tristeza. A veces sucede que tenemos muchas preocupaciones y eso nos genera tristeza, ¿cierto? Pero si tú te escuchas y escuchas tu mente, esa preocupación te dura 1, 2 días y resuelves, ¿cierto? Y empieza a disminuir 3 días, hasta 5 días. Pero, y aún 5 días es mucho, pero tú imagínate una tristeza que está siempre marcado, te duermes y estás así, solucionas el tema y sigues así, sigues muy marcado. Hago la diferencia con el duelo porque cuando se está en proceso de duelo suele aparecer este tipo de tristeza, pero está justificada desde esa pérdida altamente significativa
que va a tener un periodo que necesita también ser atendido, pero que va a tener un periodo de recuperación. En este caso no se sabe en qué momento va a ser el periodo de recuperación, porque ya llevas más de 2 semanas en la misma insistencia en esa sensación de tristeza, ¿sí? Entonces, ese es un síntoma y un signo que hay que prestarle mucha atención. Sucede también con los niños, con los adolescentes, los adultos mayores, en toda la población. Entonces, es el niño que estoy triste y tú le ves la tristeza al niño. Entonces, es como cuando tú a las niñas están tristes porque el papá se fue, pero esa tristeza, como, ay, esa tristeza, esa cara triste, se mantiene seguido semanas. O sea, tú las llevas al centro comercial a jugar, las llevas al colegio y ellas no se distraen, sino que se quedan ahí, se quedan en esa sensación de tristeza. Otra cosa es que cuando se acuerdan del papá, regresa la tristeza. Entonces el papá se fue de viaje y cuando recuerdan al papá, regresa otra vez la tristeza. Pero hay periodos en que descansan, se distraen y no están todo el tiempo triste. En esta es una sensación muy persistente. Entonces nosotros logramos percibir en ese otro esa sensación persistente de tristeza. Otra característica que a veces suele aparecer es la ansiedad. Y es esa ansiedad excesiva, mucha ansiedad, mucha angustia. Y a veces aparecen esos episodios de ansiedad por ideas totalmente irreales de cosas que no están sucediendo. ¿Sí? Entonces es que me van a echar del trabajo, pero ¿por qué crees que te van a sacar del trabajo? No, porque es que no entrego un informe y me van a sacar del trabajo, pero seguro no te ha pasado antes algo similar, que de pronto te hayas atrasado en el informe, ya lo entregaste, sí, ya lo entregué, pero es que yo vi que el jefe me miró como extraño y entonces eso es que me van a sacar del trabajo. Es que me llamó, el jefe me llamó a la oficina, me van a sacar, o sea, sin haber argumentos y causas suficientes, el cerebro empieza a empapelarse y a generar ansiedad como por cosas que cuando uno las pone en el plano de la realidad no corresponden, no van a corresponder a la realidad. Otra característica es la aparición de ataques de pánico, que hoy en día son más comunes que hace algunos años atrás, ¿sí? Entonces, hoy es mucho más común escuchar en consulta que están llegando más que por el tema de ansiedad, como que se dan cuenta que algo está sucediendo en su cerebro, es porque aparecen los episodios de pánico. Entonces, uno dice, pero ¿por qué no habían consultado antes? Si ya estaba presentando síntomas de ansiedad. No, el episodio de pánico apareció y es lo que, sí, de repente, y es lo que realmente genera alarma, porque la sensación en los episodios de pánico es de que tú te estás muriendo, como si te estuviera dando un ataque cardíaco. O sea, es hiperventilación, es sentir que el corazón se te va a salir, te estalla, hace mucho ruido el corazón, que te ahogas, que no puedes y todo se te vuelve negro. Y eso dura unos minutos, pero esos minutos son eternos. Entonces, ante esa sensación de angustia, la gente dice, pero ¿por qué me da eso? ¿Por qué me está dando esto? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces ahí sí voy a consultar, ¿sí? Pero normalmente también esos ataques de pánico van a aparecer en personas que ya desde antes tenían esos pensamientos ansiosos y esos rasgos de ansiedad que suele uno pues lograr como evidenciar. Angie, estas características que nos has dado, ¿son sucesivas o pueden aparecer una aquí, otra allá? O generalmente primero viene ese periodo de tristeza, luego viene la ansiedad, luego pueden aparecer los ataques de pánico, o eso es Pueden aparecer aisladas, o sea, a ti te puede aparecer esas 2 semanas intensas de tristeza y no aparecerte nunca ansiedad. A ti te puede aparecer ansiedad y nunca aparecer depresión. ¿Por qué? Porque esos síntomas de alarma van a estar asociados no solo al contexto y a tu educación emocional y a tu educación en la regulación de las emociones, sino también a una carga biológica, ¿sí? Entonces, si en mi carga genética son más proclives los antecedentes relacionados a la tristeza, a la depresión, pues lo normal es que lo esperable, podría ser más que normal, es lo esperable, es que ante una situación que a mí me genere mucho estrés, me va a detonar en un estado de tristeza o de depresión, ¿sí?
Pero si, por ejemplo, en el caso tuyo, si la genética tuya es más proclive a episodios de ansiedad, son más proclives a la ansiedad, o tu personalidad es más proclive a la ansiedad, entonces ante situaciones de estrés, la manera como el estrés se va a manifestar es a través de la ansiedad, ¿cierto? O de los episodios de pánico, que ya es un grado mucho más alto y más angustiante. Ahí la gente se dice, no, esto ya no es algo que yo pueda controlar. Sí, porque ya se siente, el cuerpo siente que no lo puede controlar. Entonces ahí sí buscan esa ayuda y ese acompañamiento. Otra característica, otro síntoma que hay que prestarle atención a nuestros familiares y a nosotros mismos es la irritabilidad extrema y o los cambios como bruscos de humor que se tienen, ¿sí? Entonces esa irritabilidad extrema donde nosotros decíamos, bueno, el síntoma de la tristeza es que es muy persistente, por lo menos 2 semanas, y no hay como descansos o pausas, es muy constante. Pero en el caso de la irritabilidad, son esas explosiones de ira, ¿sí? Que se salen del contexto de lo que tú estás viviendo o lo que estás relacionando. Entonces, las niñas hacen algo, alguna travesura, conductas de niñas, que se les cayó el jugo, que hicieron un reguero, que se les rompió un vaso, cualquier situación normal que ellos, o se demoró para salir al colegio y aparece la explosión, ¡pum! ¿Sí? Entonces, en la casa todos están corriendo, todos están haciendo cosas, pero todos como bajo el mismo nivel y de pronto esta persona, la irritabilidad, ¡pum!, explota y se siente que es más alta la emoción de esa persona que el resto de los miembros de la familia. Explotó, gritó, ¿sí? Ay, es que dejaron todo tirado, es que porque rompen el vaso, es que les dije que no llevaran el vaso. Es muy explosivo. Sí, es muy explosivo. Entonces, esas expresiones explosivas, cuando se presentan de manera frecuente, ¿sí? Intercaladas entre ellas, entre una explosión y la otra. Entonces, explotó en la mañana, explotó en la noche, explotó al otro día, al mediodía, luego al siguiente día siguió, hizo otra explosión. Y en esos intermedios entre explosiones de ira, tú logras percibir a tu esposo, logras percibir a las personas que tienes a tu alrededor, a tus papás, a las personas que tienes a tu alrededor, que está enojado y se le percibe enojado, molesto. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta? Porque tú vas para el colegio a llevar a las niñas y esta persona sí se le puede meter a un carro, que le mete, ¿cierto? Y son las 6 de la mañana y ya está súper estresado, ¿cierto? Y ya está muy tenso, ¿sí? Y es que mira el taco y son las 6 de la mañana y ya el taco y ya no. ¿Sí? ¿Ya? Que es tanto que te lleva a ti como persona observadora a entrar tú también observando a esa persona como a un estado de protección y de supervivencia, cómo va a reaccionar. Como una alerta ahí. Esto está raro. ¿Qué va a Auxilio. hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, te dispara a ti un estado de alerta. ¿Sí? Entonces, cuando Okay. nosotros tenemos en la familia a alguien que nos dispara a nosotros ese estado de alerta es porque algo le está pasando a él y nosotros estamos, porque no deberíamos estar en estados de alerta. ¿Sí? O sea, André, nosotros... mira que este último síntoma o característica que nos has dado me parece tan importante porque creo que muchas veces se percibe como, es que es de muy mal genio, es muy explosivo, pero, pero detrás de eso hay otra cosa. Es más fácil detectar una situación de salud mental con esa tristeza prolongada, porque uno dice, no es normal que esté tan triste, tan callado, o llorando, es mucho más fácil detectarlo así, o con una ansiedad, o como nos decías, con un ataque de pánico. Pero yo creo que muchas veces se confunde simplemente con un tema de mal carácter, de mal manejo de la emoción, y uno lo va dejando pasar. Me parece pues que puede ser un poquito más peligroso. Así es, Mariana, así es. Porque también hay un tema que tiene que ver mucho con el contexto social, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos lugares en Colombia donde la gente le dicen, es que los santanderianos, ya los Sí, vi, sí, es verdad. Yo tengo familia pandemia. son de mal genio, hablan como si estuvieran peleando. Y entonces hay como esa costumbre de que es porque tiene mal carácter.
Y entonces uno va a mirar a los abuelos y los abuelos son mal geniados, ¿sabes? Que son más cascarrabias, son mal geniados. Y no le prestamos atención a este tipo de conducta, ¿no? Y uno dice es carácter, pero el carácter se puede modificar y ¿por qué él no lo ha podido modificar? Sí, ¿Sí? eso es una alarma. Una persona que esté de mal genio, que esté la mayor parte del tiempo de mal genio y con esas explosiones de ira, lógicamente que va a generar una alteración alrededor. O sea, tiene que haber una familia, tiene que haber una sociedad que le dice, es que estás enojado, es que te estás metiendo en problemas, es que estás peleando con los vecinos, con gente que no tienes por qué pelear ni por qué alegar. O sea, el contexto le dice, el contexto, entonces uno dice, si el contexto le está diciendo y es un tema solo de carácter, pues el carácter nomás por la presión de la familia, de los vecinos, de la sociedad, hace que se empiece a modificar y uno genere conciencia, no tengo que calmarme, aprender a respirar y eso se regula, ¿cierto? Se modifica. Pero, pero cuando tú ves que todo eso está sucediendo y no pasa, ¿cierto? Y el mal genio de la persona se mantiene, persiste, esa irritabilidad es extrema y esos cambios son extremos, pues ahí está. Hay otro síntoma que también es importante y que a veces uno no logra percibir en los niños, que sobre todo en los niños, en los adolescentes y en los adultos, de pronto es más fácil de percibir dentro de estos cambios emocionales, y es la pérdida del interés por las actividades que antes disfrutaban, ¿sí? Entonces, este síntoma de la pérdida o la anedonia, como le decimos nosotros en psicología, al interés de las cosas que antes hacía, es esperable en ciertas situaciones. Vuelvo y digo, por ejemplo, el tema del duelo, ¿cierto? El duelo no es una enfermedad mental, no hace referencia a eso, que sí hay que prestarle atención porque puede llegar a detonar en alteraciones mentales si no se atiende adecuadamente, pues si no se atiende bien un duelo. Pero en los niños, a veces esta característica uno no logra como percibirla. Es que no es solo que estés triste, es que ya tú lo llevas entonces donde juega y siempre le ha gustado jugar basquetbol, pero esos días no quiere, no place, y siguen pasando los días y sigue en ese mismo estado, o sea, no hay un avance, ¿sí? No mejora, no se motiva, no. Pasaron 3 días y sigue como lo mismo, y es una sensación de tristeza, tristeza, y ahí tenemos que empezar a evaluar qué factores pueden estar generando esto, porque por ejemplo, el tema del bullying, del acoso, del matoneo, de todo esto que sucede en los colegios, lleva a que los niños comiencen a cambiar conductas, y ahí es donde uno puede empezar a percibir dónde está la conducta, cuál es la conducta que está cambiando y de manera alterada, o sea, brusca. No es un cambio de conducta progresivo, sino que es así, de golpe, que empiezan a generar estos cambios. Los sentimientos de desesperanza y culpa excesiva, ¿sí? Entonces, perder como la esperanza en las cosas que está alrededor. Es que ya no tengo esperanza de la vida, puede que todo esté bien a mi alrededor, pero yo ya no me conecto con las personas. Me siento triste, me siento angustiada, pero dentro de la misma angustia es como que ya no hay una esperanza de que la situación incómoda va a pasar y que la situación mala va a pasar. ¿Mm? Entonces, ese haría como parte, esos síntomas o esos signos son como parte de esos cambios emocionales que uno logra percibir. Hay otros cambios que tienen que ver con los conductuales, que los voy a pasar mucho más rápido porque aquí el tiempo pasa muy rápido, pero dentro de esos cambios conductuales, el aislamiento social progresivo, ¿sí? Entonces tú antes ibas con tu esposo a actividades sociales y él empieza a decirte, no, ya no, y no por la edad, porque uno, a medida que se va uno tiende a aislarse, ¿cierto? Le gusta estar más solo en películas en la casa. No, pero no es un tema de esos, no es un tema de, no, Mariana, quedémonos pues viendo películas y ya no pasa nada, ¿cierto? Es Listo. delicioso, pero está socializando porque está Mariana y están las niñas. No, en este caso es que se aísla, o sea, no, No quiere estar con nadie, no, incluyendo la ni con familia, ni... Mariana, ni con niñas, o sea, entre más solo esté mejor. Es más fácil percibirlo en personas que son muy sociables. Entonces ahí es mucho más fácil percibirlo, ¿no? Entonces cuando la gente es muy sociable y de un momento tiene esa reacción, pues fácilmente se ve. Creo que es más difícil en personas que tienen una personalidad que les gusta estar solos. Entonces uno como que dice, bueno, puede ser la personalidad, ahí no. Pero en el caso de los que son muy sociables, ahí uno sí puede decir, ahí está pasando algo, ¿cierto?
Los cambios significativos en patrones del sueño. Yo siempre he dicho, el sueño es el regulador del estado emocional y el sueño es clave para nosotros. O sea, cuando nosotros sentimos que me acuesto a dormir y me demoro mucho para quedarme dormida y como que no hay nada que, entonces muevo el pie, entonces hago una cosita, hago la otra y nada, y el sueño sigue y tengo que buscar ayudas alternas, entonces que una melatonina o la aromática del cidrón con se me olvidaron ya lo que yo les recomiendo a veces a los pacientes, las aromáticas pues para ayudar a conciliar el sueño y tengo que recurrir a otra estrategia porque hay algo que no me deja dormir en las noches. La preocupación, la rumiación del pensamiento, pensamiento constante, constante, que no me deja dormir, es porque ahí ya hay un indicador que hay que prestarle atención. Entonces tú puedes sentir eso cuando estás finalizando mes, que tienes que entregar informes y que tienes que estar haciendo un montón de cosas y Los tú sabes, viernes. pero tú, pero tú sabes que después de esos días vuelves otra vez a conciliar sueños, o sea que es un tema temporal. Pero cuando van pasando las semanas y nada, o cuando el sueño es tan liviano que tú no logras descansar, ¿sí? Entonces ahí estamos diciendo algo está sucediendo y el cuerpo lo está manifestando. O al contrario, cuando quieres dormir, dormir, dormir y sientes que no es suficiente lo que duermes, tú necesitas dormir más. Y no es porque estés en la adolescencia, los adolescentes por el desarrollo orgánico, ellos duermen mucho porque se están desarrollando y eso es normal dentro de su... No, tú eres un adulto y tienes muchas ganas de dormir y dormir y cuando te vas a levantar no te puedes levantar de la cama del agotamiento. Entonces, el sueño es un indicador y es un regulador del sistema nervioso central. Entonces, es un regulador y un indicador de la salud mental. O sea, el sueño es el que te define claramente, es como el chip que te dice, mira, sí, prende la luz porque aquí está pasando algo. Tanto ¿Sí? la falta como el exceso. Como el exceso. Sí, el sueño es, yo creo que uno de los mejores indicadores que nosotros podemos tener es el sueño y el indicador que podemos tener para los hijos y para la pareja también es el sueño, es el sueño. Las alteraciones en el apetito, ¿sí? La pérdida del apetito o el aumento del apetito es algo que podemos verlo en niños y en adolescentes. Entonces, que las niñas te empiecen a comer mucho o que te dejen de comer. No es que ya no tengo hambre, no es que ya no quiero comer, pero no fue un día, que es que ya no quieren comer un día. No, sino que es que esto se volvió de semanas y 2 semanas en la misma. No quiero comer, no me dan ganas de nada, te voy a ir a llevar, ¿quieres un heladito? No, es que ni un heladito, es que no quiero comer, no quiero comer, ¿sí? Y tú le haces la comida que le gusta, la comida preferida, y le ves como que como porque me toca, pero realmente yo no tengo apetito. Le puedes ver a tu familia. O en la exageración en el apetito, ¿no? Entonces, querer estar comiendo, 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 comiendo. El tema del uso del dulce en los adultos. En los niños, pues hay un gusto especial, pero en los adultos la necesidad de estar comiendo dulce, estar comiendo dulce, estar comiendo dulce, también nos está indicando que algo está sucediendo dentro del sistema nervioso en esa exigencia constante del dulce, ¿no? Eso tiene un trasfondo pues psicológico fuerte, pero es poder mirar, miremos esas alteraciones en el apetito, el descuido en la higiene personal y en las responsabilidades. No mami, es que no me quiero bañar, pero bañate, mira que no, 3 días y es que no me quiero bañar, van 3 días y no me quiero bañar, ¿sí? Y no es por pereza, es que, ay, no, es que no me quiero preocupar, no quiero peinarme, no quiero, eso hay que prestarle atención, por ejemplo, en la adolescencia, cuando ellos están pasando por periodos de crisis, empiezan a perder como las ganas de asearse, de estar limpios, de tener hábitos saludables, por ahí empieza uno como a percibir que algo les está sucediendo. Y lógicamente que también hay que tener presente los comportamientos de riesgo o autolesivos, ¿no? Comportamientos de riesgo es el riesgo al consumo de sustancias psicoactivas o el iniciar ya el consumo de sustancias psicoactivas en infancia y en adolescencia, ¿cierto? O aún en adultez. ¿Sí? Nunca había tomado licor, pero ahora los fines de semana se va a tomar licor, ¿sí? Nunca había consumido cigarrillo, pero ahora de adulto entonces se le dio porque va a consumir cigarrillo. Entonces, este tipo de cosas y conductas de riesgo lesivas, por ejemplo, en los adolescentes, la aparición del cutting es una alteración alta que hay que prestarle atención porque
sucede muchas veces en un deseo de evadir la emoción, de sacar la emoción del cuerpo, que hay que llevarlo a algo físico, y ahí es donde aparecen las autoagresiones, ¿sí? Por esa necesidad de sacar. Andreita, contémosle a los que no saben qué es el cutting, porque creo que hay muchas personas que no manejan o manejamos este nuevo idioma, este variedad de vocabulario que manejan los chicos de hoy en día. Bueno, a tratar de hacerlo sin que nos vayan a omitir luego la grabación en YouTube. Ah, ok, listo. Sí, no me acordaba. Es una autolesión Ya. muy común y a veces de mucha tendencia en adolescentes. A veces lo hacen por moda, algunos piensan que lo hacen por moda, pero están llamando la atención y hay que prestarles la atención de Algo ahí. hacerse en la piel, mucha laceración en la piel, ¿cierto? Muchas gracias. Muy bien, hay algo bello aquí en esto. Ah, bueno, en los cognitivos, pues cuando los profesores comienzan a manifestar que los niños tienen dificultades en la Rendimiento. concentración, cuando nosotros los adultos percibimos que tenemos dificultades con la memoria y empezamos a olvidar cosas, porque ese es el cortisol que se está desbordando por toda la cabeza y entonces empezamos a tener problemas de memoria, que se nos olvidaron las llaves, que era lo que yo iba a hacer, que no hice, que fue, y como esas pérdidas pues de la memoria, de esa memoria que uno está trabajando todo el día y se le olvida que era lo que tenía que hacer, porque ahí lo que nos está mostrando es que el cortisol, que va a regular el estrés, está desbordando, y eso es un síntoma de que cuidado, porque si hay mucho cortisol, si hay mucho estrés, el estrés puede detonar ansiedad, depresión, otras alteraciones emocionales mucho más complejas, ¿cierto? Los pensamientos desorganizados y confusos, también dentro de esa parte cognitiva. Dime. André, mencionaste como el bajo rendimiento escolar en los niños. ¿En un adulto podría traducirse en el bajo rendimiento laboral? Una En el persona bajo que siempre funcionamiento. fue disciplinada, juiciosa y de un momento a otro. Sí, claro, claro, claro. Sí, Mariana, claro que sí, ese bajo funcionamiento, va a marcar. Ahora, recordar que esto que estamos hablando, incluso, y hay cosas más complejas, ¿no? Entonces, dentro de la tristeza, no solo la tristeza, sino a nivel cognitivo, como esas ideas que no puedo mencionarlo acá porque nos vean el video, porque ustedes entienden, que no son normales. ¿Por qué no son normales? Porque nosotros fuimos diseñados y fuimos creados para la supervivencia. Y desde la neurociencia así lo explica, o sea, el cerebro funciona para la supervivencia. Entonces, cuando esto no está bien regulado, cuando esto comienzan a aparecer estos pensamientos, es porque algo se está desorganizando, ¿sí? Una cosa es un día que tú digas, ay, no, porque tengo mucho trabajo, pero otra cosa es que tú estructures pensamientos de cómo podrías dejar de tener la experiencia de la vida, ¿cierto? Cómo podrías cambiar esa experiencia. Ya ahí estamos hablando de que algo está sucediendo y está alterando, y que muy seguramente también no es solo situaciones que están en el contexto, problemas del contexto, sino muchas veces son asuntos que tienen que ver muy con lo orgánico, muy con lo biológico, muy con lo genético, que estresores, mucho estrés en el colegio, en los adultos mucho trabajo, problemas con la pareja, procesos de separación, duelos, estos conflictos que uno tiene que ir atravesando a lo largo de la vida hace que se desborden, ¿sí? Entonces, por eso esa regulación del estrés es tan importante, y por eso uno encuentra pues por todas partes diciendo la regulación emocional, porque es lo que ayuda. Si yo logro regular el estrés, sobre todo, voy a ayudar un poco más a que la probabilidad de la aparición, y si aparece un trastorno o una enfermedad mental, la probabilidad de poder atenderlo, pues va a ser mucho más eficaz. La Organización Mundial de la Salud en el 2019, antes de pandemia, antecitos de la pandemia, ya estaban ellos mencionando y haciéndole mucho énfasis en que la detección temprana, estos síntomas, tener presentes estos síntomas que acabo de explicar, van a reducir el 70% Wow. de la severidad y la duración de episodios de trastornos, ¿sí? O sea,
Si ya por genética, por biología, es probable que llegue a aparecer, incluso hay algunas teorías en psiquiatría de que hablan que a lo largo de la vida uno puede presentar una, dos y hasta tres crisis de cualquiera de los trastornos, ¿cierto? Un ataque de pánico, un episodio de pánico, de depresión, de ansiedad, cualquiera de esos, sin importar el contexto en el que la persona esté, ¿cierto? Pero si yo logro decir, listo, yo puedo prevenir todo el contexto, que el contexto esté bien, que yo logre regular todo lo que está, y aún así aparece el pánico, si logro atender ese pánico a tiempo y hacer un tratamiento constante, seguido, consciente, de autoconocimiento, de acompañamiento profesional por un profesional de la salud mental, se va a reducir el 70% la probabilidad de que eso vuelva a aparecer. Es increíble, porque además es muy alta el porcentaje de que no vuelva a aparecer si lo atiendo a tiempo. Estoy bastante sorprendida, Andreita, como siempre, con tus intervenciones, porque sabes mucho y compartes todo ese conocimiento con nosotros, en que yo pensé que estos síntomas iban a ser una lista de 5, pero contando los que tomé nota, vamos en 18 síntomas. Es decir, hay muchas posibilidades de que podamos estar con alertas que nos permitan descubrir que hay algo por hacer. Y antes de continuar, tenemos muchos saluditos el día de hoy, tenemos muchas personas que nos acompañan hoy en el en vivo y quisiera saludarlos en la medida de lo posible. Son las 7:41. Los invitamos a que sigan compartiendo esta transmisión. Es un tema que llama bastante la atención y que es muy útil y muy actual. Así que sigan compartiendo y vamos entonces a saludar. Nos saluda María Salamanca desde Par de Ariporo. Nos dice buenos días en Casanare. Buenos días, qué gusto saludarte, María. Yo tengo familia por allá, por esas tierras hermosas del llano. Karina Zamora López nos saluda desde Ibagué, también está haciendo un amanecer fresquito, nos dice bendecidos con la lluvia nocturna, feliz día. Y André, nuestra amiga Gladiola, ella ya es una fan destacada de este grupo. Gladiola, muy buenos días. Algún día tendrás que mandarnos un audio, no sé cómo, para poder aprender a pronunciar dónde vives. A mí me da miedo decirlo, pero muy bienvenida. Mi tía Estercita nos saluda desde Tampa, Tita, qué alegría tenerte también. Se conecta bastante. Luis Archila Silva también nos saluda desde Casanare. Y Marisol Caro. Andrés Torres Villamil, Andrés nos dice súper interesante. Muchas gracias, Andrés, por conectarte. Y vamos con Marisol Caro, que nos hace un comentario y nos dice, por no decir las cosas ocurren, por no decir las cosas ocurren los eventos negativos. No creo porque digas las cosas te cierran tu programa. Ok. Las personas inteligentes lo agradecen, soy mamá, yo lo agradezco. Tenemos ciertas restricciones, Marisol, en este tipo de plataformas, entonces es más por él, no es por el público, ya nos ha pasado, sino que son ciertas prohibiciones que existen. Sandrita Galindo, Sandrita, qué dicha saludarte, hola Marianita, feliz sábado desde Texas, hemos paseado bastante hoy. Y Clasín Faren nos dice, buenos días, feliz sábado, también desde La Paz de Ariporo, Casanare. Bienvenido, Casanare, a este programa hoy. Excelente tema, nos dice Sandrita. Y Dina, que es siempre invitada especial, dice, feliz sábado, un abrazo y bendiciones. André, todas estas conexiones, todos estos saluditos me hacen pensar que la gente realmente está muy interesada en este tema. Yo personalmente estoy muy interesada. He vivido en mi familia de cerca temas de salud mental y como decías hace un ratico, esto afecta no solo a quien lo padece, que muchas veces lo hace en silencio, por la pena de reconocer que tiene eh, un problema de salud, porque es que como dice nuestro tema, nuestro banner de hoy, es un tema de salud, pero este tema afecta a todo el grupo que lo rodea, no solo la familia. Pienso que los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, que perciben una situación de esta. Y por eso nos vamos con la siguiente pregunta, que dice,
¿cuál debe ser nuestra primera respuesta como familia cristiana ante estos problemas? Y yo lo extendería a la familia en realidad. O sea, no siempre tenemos un entorno cristiano, pero ¿cuál debe ser esa primera respuesta ante una situación de alarma con todos estos síntomas que ya compartiste con nosotros? Mariana, desde la psicología hay un autor que nosotros mencionamos aquí mucho porque lo he investigado y lo he trabajado en investigaciones y es Bowlby desde la teoría del apego, eh, que es muy coherente pues desde las filosofías cristianas, desde las filosofías que nosotros compartimos, siempre se marca de que las relaciones estables y seguras, el tener una relación estable, una relación segura con la persona que está transitando por estos episodios, o el yo tener, así no lo esté viviendo, pero el yo tener unas relaciones seguras, estables, un núcleo familiar, una pareja, unos amigos, una red social de apoyo, va a generar y son fundamentales en la salud mental porque van a generar un piso de soporte, ¿sí? Tú lo decías, es que cuando hay un tema de salud mental, no es solo la persona que lo está viviendo, sino las personas que están alrededor, ¿sí? Porque las personas que estamos alrededor, entonces entramos en el dilema, ¿será que es que está aburrido o está 2 semanas en tristeza? ¿Es por mí? Yo dije algo, yo hice algo, o me falta hacer, ¿qué más me falta hacer? Entonces, sí entran muchos cuestionamientos. Uno dice, pero fue que me faltó decir algo, me faltó hacer algo, ¿será que no lo acompañé lo suficiente? ¿Será que no soy buena mamá? ¿Será que no soy buena esposa? ¿Será que no soy buena amiga? Eh, entonces, cuando uno habla de un tema de salud mental en una de las personas de la familia, todas las otras personas también van a estar implicadas y también se van a ver afectadas. O sea, también hay que apoyar a las personas que están alrededor de esta situación, porque esto se mezcla, se va a llevar con los otros. ¿Cómo poder acompañar, cierto? A nuestra persona querida, a nuestro, a nuestro ser querido que está pasando por una situación de salud mental complicada. Carl Rogers es un psicólogo muy reconocido y él en sus libros habla mucho acerca de la escucha activa, escuchar de manera activa sin juzgar. Nosotros somos muy dados a juzgar lo que el otro piensa, lo que el otro hace, la conducta del otro, más cuando tenemos un vínculo familiar, porque uno tiene unas expectativas muy altas frente a su propio vínculo familiar. Entonces yo le puedo tolerar las faltas eh, al vecino, a la persona externa, pero no a mi esposo, ¿sí? Le puedo tolerar las faltas y lo justifico a los hijos ajenos, pero no a los míos. ¿Sí? Entonces nosotros somos muy dados a juzgar al tener expectativas tan altas, quizás por la inversión de tiempo que hacemos en nuestros núcleos familiares, en la construcción de familia, somos muy dados a juzgar, ¿sí? Porque como que es que yo te doy amor, te doy afecto, te doy atención y estoy esperando algo a cambio, ¿sí? Y cuando ese algo a cambio no es la conducta, no es la regulación emocional, no es la regulación cognitiva que yo esperaría que tú tuvieras, pues eso genera frustración y genera malestar y genera la crítica, ¿cierto? Desde el hablar. Entonces, esa escucha activa es supremamente importante. Usar declaraciones como, es que cuando yo estaba de tu edad, ¿cierto? O cuando a mí me pasa eso, yo hago tal cosa, y tú, ¿por qué no lo haces? Es que nosotros a tu edad no hacíamos ese tipo de cosas que hacen los adolescentes ahora. Es que esa palabra, es que yo tal cosa, ¿sí? O el significar a la persona, es que tú no sirves para nada, es que tú no haces nada, es que tú todo el día estás durmiendo, es que tú todo el tiempo estás enojado, irritable, explosivo, es que tú no te controlas, es que tú no sabes, es que tú no rindes en el colegio, es que a ti te va mal en el estudio, es que tú eres perezoso, es que ese tipo de verbalizaciones no permite que se establezca ese vínculo seguro. Lo que hace es que la persona se distancie y los síntomas se agudicen. Porque si yo estoy pasando por un periodo depresivo y la expresión de mi familia es que te falta oficio.
es que tú estás desocupado, es que tú eres perezoso, es que tú no te quieres parar, es que tú no te ayudas. Esas verbalizaciones lo que hace es que la persona se sumerja más en la misma depresión, Segunda. se hunda más, Sí, ¿sí? no, Porque no me entonces puedo. tiene razón, o sea, yo no sirvo para nada, o sea, está todo el tiempo pensando en eso y ya una persona externa se lo dice, entonces empieza a decir, sí, o sea, algo está pasando. Uno esperaría que la persona reaccione frente a ese ruido, pero la persona no va a reaccionar, sobre todo en niños, adolescentes y en jóvenes, no reaccionan, se hunden, se hunden Tiene más. efecto adverso, contrario. Exactamente, eso va a tener un efecto adverso. Nosotros en psicología manejamos algo que se llama la emoción expresada. Hay una investigación frente a la emoción expresada que nos genera ese tipo de situaciones. El ver a mi pareja, el ver a mis hijos, el ver a mi círculo más cercano transitando por un trastorno, por una enfermedad mental, por unos síntomas como los que yo acabo de mencionar al inicio cuando comenzamos esta grabación, y yo reacciono frente a esos síntomas con esas expresiones de crítica, de hostilidad, y me involucro, me sobreinvolucro en esas emociones y en ese tránsito del otro. O sea, me sobreinvolucro, que quisiera metérmele a la cabeza y hacerlo reaccionar, ¿cierto? Eso se llama una emoción expresada dentro de la psicología clínica. Y esa emoción expresada hacia las personas con problemas de salud mental, la familia cuando empieza a reaccionar en esa reacción emocional desbordada, donde yo me involucré porque yo ya lo estoy juzgando, lo estoy criticando, lo estoy manejando, que a veces es muy difícil de controlar, tiene que ver con mi manera como yo expreso mis emociones también, ¿sí? No es solo lo que él transita, es como yo, como compañero de vida, como mamá, como lo que sea que está al pie, estoy también transitando en esa vida. Esa emoción expresada de lo que estamos hablando, esa crítica, esa hostilidad, es dañino. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué no hacer? ¿Cierto? Entonces, frente a Sí, ese caso, ¿qué no hacer? Es, primero, yo tengo que hacer conciencia, ¿qué me genera ver a Mariana triste 2 semanas? Incapacidad, imposibilidad, creo que ya no va a salir de ahí, creo que yo soy la que tengo que sacarla de esa laguna en la que está, ella es incapaz de hacerlo por sí misma, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que me genera? ¿Qué me genera? ¿Yo qué pienso frente a eso? Porque si yo hago conciencia de eso, la manera como yo voy a tener esa emoción expresada, pues va a marcar mucho ese vínculo relacional. Si para mí me genera angustia, me genera que no puedo soportarlo, que no puedo lidiar. Yo tengo pacientes que me dicen, no, yo no puedo acompañar a mi hijo en este proceso que está viviendo, ¿sí? Y es un proceso de aprendizaje, tiene una dificultad adaptativa en el aprendizaje, que puede ser temporal mientras está en el colegio. Pero dice, no, yo no, porque yo me desespero, yo le voy a explicar una tarea y no, no. Entonces es mejor decir, ven, yo no me puedo involucrar de esa manera emocional, pero tengo que buscar recursos, alguien que lo acompañe a él en ese momento a hacer las tareas. ¿Sí? es Porque yo decir, no, Andrea, claro, no todos estamos preparados para acompañar un proceso de salud mental. no, no todos. No. Entonces tiene uno que darse cuenta para o hacerse a un lado y buscar a otro que sí sea capaz, y si no hay nadie más, buscar ayuda. Porque Vamos a buscar ayuda. pienso, pienso en que entonces esa ayuda que debe buscar una persona que está atravesando una crisis de salud mental, el que ayuda, pues también necesita ayuda. Claro, Raro, pero, no, no, no es raro, no es raro. pero muchas veces la gente no lo Y hay el entiende. cuidador, y eso pasa también, por ejemplo, en otras áreas de la salud, como la enfermería, como los auxiliares de enfermería, y es la necesidad también de ser cuidados en su misma profesión, ¿sí? Incluso en su mismo ejercicio práctico. Ahora, mucho más cuando quien está cuidando es la familia. Entonces, los cuidadores se agotan, los cuidadores se cansan, claro, los cuidadores se cansan, siempre, siempre se van a cansar.
¿sí? Entonces, ahí es donde la importancia de levantar la mano y pedir esa ayuda de un especialista en salud mental, o sea, alguien ajeno a la familia que mire desde afuera el contexto y que te pregunte, Mariana, ¿qué te hace sentir? ¿Qué sientes? ¿Qué emociones te generan? Cuando tú ves a tu esposo en esta y en esta situación, o cuando tú ves a tu hija en esta y esta situación, y tú empiezas a desenredarte, y eso es lo que se hace en terapia, empiezas a desenredarte, mira, me siento mal, me siento agobiada, ¿y qué es lo que piensas? Porque una cosa es lo que sientes, otro lo que piensas, a ver si hay una coherencia entre lo que piensas y sientes. ¿Y qué piensas frente a eso? No de que yo le dediqué muchos años de mi vida para que generara estrategias para afrontar y mire, ahora no quiere afrontar la vida y ahora no quiere, ok, entonces te genera frustración y te busca encuadrar que esa frustración pues finalmente que quien tiene que tomar las riendas de su vida es la persona que está transitando, porque por eso es difícil, pero lo va a lograr. Sí, finalmente la otra persona lo va a lograr. Necesita el acompañamiento. Y si tú quieres acompañar, tienes que acompañar desde ese vínculo seguro estable, desde la bondad, desde el respeto, ¿sí? Y desde no dejarte sobreinvolucrar en lo que está sucediendo, no dejar que tu propia vida se vaya en ese acontecer, en eso que la otra persona está viviendo. Porque es como contagioso, digámoslo así. No sé si el término sea inadecuado, No es que pero sea contagioso, es que tú te frustras, ¿sí? O sea, no es por que se aquí esa, pegue una gripa. sí, claro, no, pero esa misma tristeza de esa persona, si yo me sobre involucro, ¿fue que dijiste? ¿Cómo fue que Sí, usaste el término? Si yo también. me sobre involucro, puede que yo también resulte en una crisis de salud mental. A eso me Claro, refería cuando dije es contagioso. claro. Es porque si yo, porque es que me imagino que pasa mucho también, que entonces se entristecen tanto con esa tristeza de ver esa persona así, que entonces caen al pozo los dos, digámoslo así, eh, Así, y entonces puede resultar más perjudicial. claro, claro, así es. Y es que así es, Mariana, porque por eso cuando hay una persona, que lo decíamos, una persona con un tema de salud mental, toda la familia debe ser intervenida, ¿sí? Para poder afrontar y realmente acompañar. ¿Mm? Realmente poder acompañar, porque es un ser supremamente cercano, ¿cierto? Porque estamos hablando de que sucede dentro del contexto familiar. Entonces es una persona que es muy valiosa para ti y que indudablemente va a tocar tu empatía y que indudablemente va a tocar tus emociones y la manera como tú lo percibes. O sea, sí te va a afectar. Es imposible que no te afecte porque tendrías que ser una persona que no tiene ningún vínculo para que no se afecte, ¿sí? Entonces, aprender también ese cuidador, ese primer paso es eso, o sea, ¿cómo lo podemos ayudar? Pues primero es mirémonos a nosotros y seamos conscientes hasta dónde lo podemos acompañar, ¿sí? Definitivamente sí se necesita un apoyo externo, un especialista en salud mental que vea la situación desde afuera de la familia, que no esté involucrado emocionalmente con la familia, ¿sí? Que no tenga ningún relacionamiento emocional con la familia para que lo pueda ver desde afuera y pueda ayudar a desenredar con preguntas esa sensación que siente la familia que está acompañando. Porque uno encuentra mucho y se encuentra en consulta eh, el tema lógico, por ejemplo, de la frustración, pero es que no le falta nada en la casa, pero es que tiene un buen empleo, si son los hijos, pero es que nosotros suplimos todas sus necesidades y entonces, ¿por qué está presentando esos episodios de pánico? Pero ¿cómo así que ansiedad? O sea, como si las enfermedades y los síntomas de la salud mental fueran exclusivamente para personas que están en situaciones de riesgo psicosocial, ¿cierto? Situaciones de pobreza, de hambre, de violencia intrafamiliar, solamente allá. No, no es solamente allá. Lo que pasa es que esas situaciones de riesgo psicosocial, ¿cierto? De violencia y de todo este tipo de cosas, pues lógicamente que el estrés les iba a detonar algo, ¿sí? Siempre el estrés va a detonar, siempre. El bullying en el colegio, la falta de compañerismo entre los adolescentes, pues eso va a detonar algo, pero es que no es exclusiva de allá, o sea, las enfermedades mentales no son exclusivas de un estrato social, ni económico, ¿sí? Ni político, no, es de toda la población.
De hecho, André, con respecto a lo que estás diciendo, puede haber un mito y es que muchas personas dicen que es falta de Dios. Ese es uno de los mitos que existen. eh, y es decir, Y es, mira, falta Dios. y es bastante peligroso porque entonces esa persona se cree que es falta de Dios y no logra equilibrar la fe con su vida, pues, con su salud mental. Eso me parece peligroso. El tiempo se nos ha ido rápido como todas las veces. Voy a leer estos dos saluditos y quiero que nos hagas como una conclusión final, André, como una invitación. O sea, pienso que hay muchas limitantes para superar estos temas de salud mental. Uno de ellos es el tema económico. Porque entonces si hay plata para pagar terapia para uno, ¿cómo se hace para pagar terapia para Sí, cuatro? O sea, así es un tema complicado, pero creo que estos pasitos que damos con este tipo de programas, con educarnos por lo menos de tener signos de alarma, y creo que el Estado y la sociedad va avanzando hacia darse cuenta que va a ser un tema de salud pública muy un delicado. tema de Y, salud pública. Ya hay una claro, ley, hicieron hace como un mes y medio, salió la nueva ley de salud mental, que es bueno pegarle una revisadita a esa normatividad, porque esto es mucho más común de lo que no, yo creo que la gente ya empezó a darse cuenta de que es un claro. tema que hay que prestarle muchísima atención. Listo. André nos saluda Marta Becerra, mi mami, desde Concepción, Antioquia, desde el Edén, desde la finca El Edén. Y Sandrita nos dice, Sandrita Galindo, en ese caso, ¿cómo podríamos manejarlo de manera positiva para ayudar a la persona para salir de esa fase, por decirlo así? Bueno, salir de esa, ayudar a esa persona es comenzar a mirarnos a nosotros mismos para saber hasta dónde podemos ayudar y hasta dónde podemos acompañar, ¿sí? Cuidar sí lo que hablamos y lo que decimos alrededor de esa persona, porque las palabras tienen un efecto impresionante en lo que les decimos y lo que no les decimos. El cuidarnos, el decir: "Es que te falta Dios", no, no, la ciencia y Dios no están de pelea. Al Ujú. contrario, la ciencia complementa nuestras experiencias con Dios, ¿sí? Entonces, si Dios ha puesto profesionales para trabajar en estas áreas, no es en vano. Entonces uno dice, pero es que Dios no contesta mis oraciones, pero lo has puesto a trabajar, o sea, ¿qué tienes a tu alrededor? ¿Qué cosas Dios te está mostrando alrededor que no estás utilizando? La evidencia científica sí ha mostrado que la unión entre nuestro desarrollo espiritual y nuestro desarrollo mental es fundamental. O sea, los pacientes que tienen una relación espiritual cercana, una creencia espiritual cercana con Dios a través de la oración, por ejemplo, la oración a nivel neurológico tiene el mismo efecto que tienen los ejercicios de mindfulness, que son ejercicios de respiración que hoy en día están tan de moda, tiene el mismo efecto. Entonces, esa esperanza en que Dios está conmigo, en que nos está acompañando, en que nos va a dar sabiduría a la familia y a la persona que está pasando por esta situación, genera un piso de seguridad para poder afrontar y es una esperanza para poder afrontar, ¿sí? Hay un versículo que encontré en estos días, Proverbios 27:14, dice, como el hierro se afila con hierro, así el hombre se afila con el trato de su prójimo. Miren la importancia del trato del prójimo. La observación cuidadosa y amorosa es un acto de mayordomía que nosotros hacemos con nuestros seres queridos. El trato que nosotros le damos a estas personas que están a nuestro alrededor y que están transitando por estas situaciones, que son muchas personas, en realidad es el acto de mayordomía más alto que nosotros podemos tener, porque es no solo acompañarlo, sino aprender a regularme a mí misma para yo poder acompañar a ese otro, para yo poderlo acompañar. La Y sabes importancia que, del otro. y en la experiencia de la vida diaria a veces uno suele ser pues más duro. O sea, entonces uno piensa que es flojera, que es pereza, lo que nos decías ahora. Y ese acto de misericordia puede llevar a una persona precisamente a que logre empezar a buscar una salida, Así es.
de esa situación tan dura. Así es, Mariana, así es, así es. La religión, nuestra creencia en Dios y la ciencia no pelean, al contrario, se complementan, se complementan. Entonces, pensar en que es que le falta oración, le falta cuando una persona está en una situación en que se siente ahogado y me están diciendo que me falta, pero si ya no tengo más recursos, ¿sí? Entonces es que Dios no me escucha, yo soy muy pecador, entonces le agregamos culpa a un tema de salud mental, ¿sí? Entonces es entender que Dios ha puesto también mecanismos, ha puesto personas, ha puesto conocimiento alrededor de todos estos fenómenos que nos van a ayudar a solventar, que nos van a ayudar como a tener ese colchoncito, ¿sí? Y mira que la Biblia tiene muchos versículos que habla sobre eso, y la blanda respuesta que quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, ¿cierto? Como esos mensajes sabios que ya están ahí, que están ahí muy marcados en la Biblia. Cuando Jesús estaba aquí y vivía en la tierra y estaba en esta experiencia humana, ¿qué era lo que él más hacía? Sanar. Y sanaba con las palabras. Entonces no era solo sanar al paralítico, no era solo eso. Era la sanación que le daba al pueblo cuando hablaba. ¿Sí? Entonces mira esa sanación desde la palabra que Dios nos ha mostrado en la Biblia, en su palabra todo el tiempo nos lo ha mostrado y que Jesús vino a representarlo, pero que nosotros estamos todavía como en la Edad Media, ¿cierto? Creyendo que las enfermedades mentales entonces es por un pecado, entonces es porque la persona, bueno, no sé, un Por montón de falta tabú. de oficio. Sí, 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 Yo, sí, sí, terrible. así es. Pero qué rico contar con estos espacios, Andreita, donde podemos contribuir un poquito. Y pienso que como hay tantos tabús todavía alrededor de este tema, eh, es necesario hablarlo. O sea, es necesario contar, es necesario decirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que la gente y nosotros mismos nos convenzamos de esto. Así es, André, Mari. tenemos un último comentario que nos hace Sandis Vega Carrero. Dice, siento que también hace parte de una comunidad religiosa, puede ayudar. En especial si en esta comunidad se apoyan los unos a los otros. También cuando tienen oportunidad de ayudar a otros servicios, ayudar a conectar, encontrar propósito, salidas, caminatas, Sí, diferencia grande cuando estamos solos. sí. Y la Biblia lo menciona. La Biblia menciona esa necesidad de ese acompañamiento que viene siendo esa red de apoyo social. Entonces, que en nuestros núcleos, en nuestros grupos de la iglesia podamos ser esos apoyos, ¿sí? Y no seamos esa iglesia que señala, que juzga el comportamiento, la conducta de los otros, eh, porque eso no aporta, no estamos cumpliendo con esa mayordomía del cuidado y del amor. Así es. Mariana, se nos acabó el tiempo, como siempre aquí se pasa volando el tiempo. Nos quedaron preguntas, sí. Sí, en realidad solo hicimos dos, pero Solo Andreita, podemos abordar dos. siempre agradezco tu generosidad. Realmente creo que hay mucha necesidad y que compartas todo este conocimiento con nosotros es motivo de gratitud. Gracias a Dios por ti, por todo lo que has estudiado, porque sé que lo haces con amor para mucha gente. Así que yo creo que es valioso también reconocerte eso, porque seguramente tú también tienes tus momentos duros, Claro, yo soy pero, la que los tengo. pero aún así aquí estás cada Dios es sábado. bueno y bondadoso y seguramente que la experiencia que muchos tenemos, que sirva para otras personas, que sirva para otros y por lo mismo los invitamos a que compartan estos mensajes, porque hay esperanza, hay algo maravilloso que también uno encuentra en la Biblia y que también se encuentra en la ciencia y es todo este tema de la neuroplasticidad que tenemos en nuestro cerebro, la posibilidad que aún nuestro cuerpo y nuestra mente tiene para cambiar
y la Biblia es muy esperanzadora en muchos aspectos. Esto hace parte de la experiencia humana, así como las otras enfermedades hacen parte de la experiencia humana, que es difícil de transitar, pero cogidos de la mano de Dios no hay nada imposible. O sea, se puede, y las personas que están pasando por situaciones de enfermedad mental también pueden, y claro que lo van a poder con una buena intervención, un buen acompañamiento familiar y social, muy social ese acompañamiento desde la iglesia, no desde el juzgar, no desde el hostigamiento, desde esa expresión emocional sobrecargada, sobredimensionada, porque lo que hacemos es más daño, ¿sí? Más desde la razón, más desde el amor empático, más desde el señalamiento, es desde el estar ahí para otra persona. Así es, Andreita. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron con sus saludos, con sus preguntas. Por acá Karina Zamora dice, qué orgullosa me siento de tenerte. Es Gracias, mi prima, toda Andreita. la familia de uno la que lo sigue. Nos agradece también Esther Becerra. Y bueno, Marely Nuta nos envía un gran abrazo. Andreita, un feliz sábado. Dios te bendiga. Mariana, dentro de 8 días seguimos con más temitas. Por favor, escríbanos y cuéntenos qué temas quisieran que tuviéramos acá, quisieran que profundizáramos en esos temas de conexión a mamás, porque a veces decimos, bueno, ¿qué quiere la gente saber? ¿Qué quiere escuchar? Y como ya llevamos tantos años, entonces ya uno dice, ¿será que todavía quieren de estos temas? ¿Qué quieren? Escríbanos y cuéntenos qué temas les gustaría que preparáramos en la mesa de trabajo para presentarles. Con la ayuda de Dios y con la sabiduría que Él nos da, seguramente que Él orienta, siempre ha orientado estos programas. Mariana, Dios te bendiga. Nos vamos despidiendo ahora sí. Listo, Andreita, feliz Muchas sábado. no se quiere ir. Así es, así es. Dios te bendiga, Mari. Gracias, Chao. Sandra. Feliz Chao. a todos.